El Evangelio prohibido, los secretos oscuros de Judas que la Iglesia no quiere que sepas. Durante siglos, Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición. Su nombre, en los evangelios oficiales, es recordado como el del hombre que entregó a Jesús con un beso, vendiéndolo por 30 piezas de plata. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si Judas no hubiera sido el villano que nos contaron? ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido escrita por manos interesadas en ocultar algo mucho más profundo? Entre los textos prohibidos del cristianismo primitivo, existe uno que desafía todo lo que conocemos, el Evangelio de Judas, un texto oculto durante más de 1.700 años, perseguido y silenciado, hasta que resurgió para cambiarlo todo. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más oscuros y fascinantes de la historia de la fe. Sección 1. El descubrimiento prohibido. Año 1978. Egipto. Un grupo de campesinos encuentra una caja de piedra en una cueva olvidada, cerca del desierto. Dentro, hay un manuscrito antiguo, ennegrecido por el tiempo. Nadie en ese momento sospecha que están frente a uno de los textos más peligrosos y polémicos de la historia, el Evangelio de Judas. El documento pasa de mano en el mercado negro, viajando de Egipto a Europa, luego a Estados Unidos. Durante años, fue maltratado, escondido, incluso guardado en una caja de seguridad bancaria, deteriorándose lentamente. No fue sino hasta finales de los años 90 que un equipo de restauradores lo rescató, dedicando años para reconstruir las páginas que casi se habían desintegrado. ¿La razón de su importancia? Su contenido podía cambiar nuestra percepción de la figura más odiada de la Biblia. ¿Pero por qué un texto así estuvo oculto? ¿Qué peligro podía representar? La respuesta está en las palabras que contiene. Sección 2. ¿Quién fue Judas? El discípulo maldito. Para entender el Evangelio de Judas, primero debemos comprender quién fue Judas Iscariote. Según los evangelios canónicos, fue el discípulo que traicionó a Jesús, entregándolo a los sacerdotes por 30 piezas de plata. Un acto que lo condenó eternamente como el símbolo de la traición. Pero el Evangelio de Judas nos cuenta otra historia. Aquí, Judas no es un traidor, sino el único discípulo que comprendió el verdadero mensaje de Jesús. Jesús le revela secretos que a los demás les oculta. Le dice que su sacrificio es parte de un plan divino y que su entrega no es una traición, sino una misión. Si esto fuera cierto, Judas pasaría de ser el villano más odiado de la historia, a ser el héroe más incomprendido. Sección 3. El contenido oculto del Evangelio. El Evangelio de Judas no es como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No cuenta la vida de Jesús en detalles, ni sus milagros. En su lugar, es un diálogo profundo entre Jesús y Judas, una conversación que revela verdades espirituales ocultas. En el texto, Jesús ríe cuando ve a los demás discípulos rezando, diciéndoles que no entienden quién es realmente ni cuál es su misión. A Judas, en cambio, le dice algo escalofriante. Tú serás maldito por generaciones, pero serás tú quien libere mi espíritu de este cuerpo de carne. El Evangelio nos muestra una visión sorprendente. Jesús no muere porque lo traicionan, sino porque así se libera su espíritu del mundo material, que según el gnosticismo es corrupto y creado por fuerzas inferiores. En este Evangelio, Jesús habla de un reino celestial más allá del Dios creador del mundo. Habla de la verdadera divinidad, y de cómo Judas es el único capaz de ayudarlo a trascender. Este relato cambia por completo el concepto de traición. Judas no es el enemigo. Es el elegido. Sección 4. El gnosticismo y los textos prohibidos. Para entender por qué el Evangelio de Judas fue condenado, debemos hablar del gnosticismo. Los gnósticos eran grupos de cristianos primitivos que creían en un conocimiento secreto, una verdad que iba más allá de lo físico y material. Para ellos, el mundo era una prisión, creada por un Dios menor, un demiurgo. Jesús, en esta visión, no vino solo a morir por los pecados, sino a traer conocimiento para liberar el alma de la materia. Este pensamiento era peligroso para la iglesia primitiva. En el siglo II, cuando el cristianismo comenzaba a organizarse, los líderes decidieron cuáles textos serían sagrados y cuáles serían herejía.
El Evangelio de Judas, como otros evangelios gnósticos, fue eliminado y perseguido. ¿Fue esto para proteger la fe? ¿O para controlar el relato oficial? Sección 5. El misterio de la traición. Si aceptamos el relato del Evangelio de Judas, debemos hacernos preguntas incómodas. ¿Sabía Jesús que Judas lo entregaría? ¿Fue todo parte de un plan secreto? ¿Podría ser Judas el verdadero discípulo fiel? En esta versión, el famoso beso de Judas no es una traición, sino el cumplimiento de una misión que solo él entendía. Es un acto de amor, aunque el mundo lo haya condenado como odio. Sección 6. Impacto en el presente. En 2006, la publicación oficial del Evangelio de Judas causó un terremoto mediático. El Vaticano reconoció su existencia, pero lo calificó como una interpretación gnóstica sin valor histórico para la fe. Aún así, investigadores y teólogos siguen estudiándolo, fascinados por la visión que ofrece. Conclusión. El Evangelio de Judas nos invita a mirar más allá de lo que nos han contado, a preguntarnos si conocemos toda la verdad. ¿Fue Judas un traidor maldito, o el discípulo más fiel? ¿Y si la historia no es como nos la enseñaron? La respuesta está en las sombras de la historia, esperando ser descubierta. ¿Y tú? ¿Crees en el Judas que nos contaron, o en el Judas del Evangelio prohibido?